¿Alguna vez te has detenido a reflexionar si comprendes realmente el significado del diezmo según la Biblia? Para muchos, este acto es solo una práctica habitual dentro de la vida cristiana, una acción mecánica que se realiza sin mayor cuestionamiento. Sin embargo, la Escritura nos revela que el diezmo es mucho más que una obligación financiera. En Malaquías 3:10, Dios nos desafía con una invitación única en toda la Biblia. Traigan íntegro el diezmo al tesoro del templo. Pruébenme en esto, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Este pasaje no solo habla de provisión material, sino de un principio espiritual que muchos aún no han descubierto. Entender el diezmo en su verdadera dimensión tiene el poder de transformar la relación con Dios y llevar nuestra fe a un nivel más profundo. Desde tiempos antiguos, el diezmo ha sido mucho más que una simple contribución. Es un reflejo del corazón de aquellos que reconocen que todo lo que poseen proviene de Dios. En Génesis 14, Abraham, después de haber obtenido la victoria en batalla y haber rescatado a Lot, se encontró con Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. En un acto de gratitud y reconocimiento, Abraham entregó el diezmo de todo lo que tenía, no como un mandato impuesto, sino como una respuesta natural a la bendición recibida. Este acto marcó el inicio de una práctica que continúa resonando en la vida de los creyentes hasta hoy. Cuando damos el diezmo, no estamos simplemente cumpliendo con un deber, sino proclamando con nuestras acciones que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Jesús también abordó el tema del diezmo, pero con un enfoque que desafía nuestras intenciones más profundas. En Mateo 23:23, reprendió a los fariseos por ser meticulosos en diezmar hasta lo más mínimo, como la menta y el comino, mientras descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. No les dijo que dejaran de diezmar, sino que entendieran que este acto debía estar acompañado de un corazón alineado con los valores de Dios. La enseñanza de Jesús es clara. Dar no se trata solo de números o cantidades, sino de una actitud de obediencia y confianza en Dios. Si el diezmo se da sin fe ni devoción, pierde su verdadero propósito. El diezmo no es solo una transacción financiera, sino una herramienta espiritual que nos ayuda a liberar nuestro corazón de la esclavitud del materialismo. En una sociedad que nos impulsa constantemente a acumular más y a confiar en nuestras posesiones para sentir seguridad, el diezmo es una declaración de fe en que Dios es nuestro verdadero sustento. Lucas 12:15 nos advierte: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Cuando damos, renunciamos a la ilusión de que nuestra estabilidad depende de lo que poseemos y afirmamos que nuestra confianza está puesta en Dios. Un ejemplo poderoso de este principio es la historia de la viuda que ofreció 2 pequeñas monedas en el templo. Mientras que otros daban de su abundancia, ella entregó todo lo que tenía para vivir. Jesús, observándola, declaró a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Lucas 21:3-4. Este acto de entrega total nos enseña que la verdadera generosidad no se mide en cantidades, sino en la disposición del corazón. La viuda no dio porque le sobraba, sino porque confiaba en que Dios supliría todas sus necesidades. A lo largo de la historia, muchas personas han descubierto que el diezmo no es una pérdida, sino una inversión en su relación con Dios. Un empresario que enfrentaba una crisis financiera tomó la decisión de comenzar a diezmar fielmente. Al principio, parecía un riesgo imposible, ya que sus deudas eran grandes y sus ingresos limitados. Sin embargo, decidió confiar en la promesa de Malaquías 3:10. Con el tiempo, comenzó a notar cambios inesperados en su vida, nuevas oportunidades de negocio, clientes inesperados y, sobre todo, una paz que nunca antes había experimentado. Lo más impactante no fue el incremento en sus ingresos, sino la transformación en su corazón. Aprendió a depender de Dios no solo en el ámbito financiero, sino en todas las áreas de su vida. El diezmo también tiene un propósito comunitario. En los tiempos bíblicos, servía para sostener a los levitas y sacerdotes, quienes dedicaban su vida al servicio de Dios.
Hoy en día sigue siendo un recurso que permite que la iglesia y los ministerios sigan adelante, alcanzando a más personas con el mensaje de salvación. Cada diezmo dado con fe se convierte en una semilla que impacta vidas de maneras que muchas veces ni siquiera imaginamos. Iglesias que ayudan a los necesitados, misioneros que llevan el evangelio a lugares remotos, personas que encuentran esperanza gracias a la generosidad de otros. Todo esto es posible porque hay quienes obedecen el llamado a dar. Es natural sentir temor cuando se enfrenta la decisión de diezmar, especialmente en tiempos de incertidumbre financiera. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que Dios es fiel y siempre provee para sus hijos. Durante su travesía en el desierto, los israelitas recibieron maná del cielo cada día. Dios les ordenó recoger solo lo necesario para ese día, confiando en que Él proveería al día siguiente. Aquellos que intentaron guardar más de lo necesario, descubrieron que el maná se echaba a perder. Esta historia nos enseña que cuando confiamos en Dios, Él siempre nos provee lo necesario. Diezmar no es perder, es confiar en que Dios cuida de nosotros. Filipenses 4:19 nos asegura: mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades económicas, sino que podemos vivir con la certeza de que Dios nunca nos abandonará. El diezmo es una oportunidad para liberarnos del miedo a la escasez y para experimentar la paz de depender completamente de Dios. En última instancia, el diezmo es una declaración de confianza. Es una forma de honrar a Dios, reconociendo que todo lo que tenemos le pertenece. Cuando entendemos esto, el diezmo deja de ser una carga y se convierte en un gozo, un acto de adoración que nos permite participar en la obra de Dios en la tierra. Es una invitación a experimentar su fidelidad de maneras que van más allá de lo material. Cada vez que damos con fe, algo cambia dentro de nosotros. Nuestra perspectiva se transforma, nuestro corazón se libera y nuestra confianza en Dios se fortalece. El diezmo no se trata de dinero, se trata de una relación con un Dios que desea bendecirnos y usarnos para bendecir a otros. Dios no necesita nuestro dinero, pero nos invita a dar para enseñarnos a depender de Él, a liberarnos de la trampa del materialismo y a ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Hoy es el momento de reflexionar. ¿Estamos viendo el diezmo como una simple obligación, una oportunidad para crecer en nuestra fe? ¿Lo damos con un corazón agradecido o con temor? Dios nos llama a confiar en Él, a probar su fidelidad y a experimentar la abundancia de su gracia. No se trata de lo que entregamos, sino de la transformación que ocurre cuando decidimos dar con fe. El diezmo no es solo una práctica financiera, sino una expresión profunda de adoración y dependencia de Dios. A lo largo de la historia, vemos cómo aquellos que lo han entendido y aplicado con un corazón sincero han experimentado no solo provisión material, sino también una transformación espiritual. Cuando damos el diezmo, no estamos simplemente separando una parte de nuestros ingresos, sino que estamos declarando con nuestras acciones que Dios es el dueño de todo lo que tenemos y que confiamos plenamente en su provisión. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos al diezmar es la lucha interna con el miedo y la incertidumbre. A menudo nos preguntamos si realmente podremos cubrir nuestras necesidades si apartamos una parte de nuestros ingresos para Dios. Sin embargo, la Biblia nos muestra que cuando damos con fe, Dios nunca nos deja desamparados. En 2 Corintios 9, 6, 8, Pablo nos recuerda que el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Aquí vemos un principio poderoso. La bendición no está solo en recibir, sino en la transformación que ocurre en nuestro corazón cuando damos con generosidad y confianza. El problema no es la cantidad que damos, sino la actitud con la que lo hacemos. Jesús dejó claro que Dios no se impresiona por grandes sumas de dinero, sino por el corazón con el que damos.
El relato de la viuda que dio 2 monedas de cobre es un recordatorio impactante de esto. Mientras que muchos daban de su abundancia, ella dio todo lo que tenía, demostrando una confianza absoluta en Dios. Esto nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones. ¿Damos solo cuando es conveniente o confiamos en Dios incluso en tiempos difíciles? El verdadero acto de fe no se mide en la cantidad, sino en nuestra disposición a rendirle todo a Dios. El diezmo también tiene un impacto directo en nuestra comunidad de fe. En la iglesia primitiva, los creyentes compartían lo que tenían para que nadie pasara necesidad. Este espíritu de generosidad no solo fortaleció su unidad, sino que fue un testimonio poderoso del amor de Dios. Cuando diezmamos, no solo estamos contribuyendo a la obra de Dios, sino que también estamos siendo parte de algo más grande, permitiendo que el evangelio se extienda y que vidas sean transformadas. La obra de Dios en el mundo avanza a través de la fidelidad de aquellos que entienden el poder de dar. Además de ser un acto de adoración y generosidad, el diezmo es una forma de alinear nuestras prioridades con las de Dios. En Mateo 6:33, Jesús nos exhorta a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este pasaje nos muestra que cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de lo demás. Diezmar es una forma práctica de aplicar este principio en nuestras vidas. Es una forma tangible de demostrar que confiamos en que Dios suplirá nuestras necesidades y que nuestra seguridad no está en nuestras posesiones, sino en Él. Sin embargo, el diezmo no es solo una prueba de fe, sino también una oportunidad para experimentar el poder de Dios en acción. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios honra la obediencia de aquellos que dan con un corazón sincero. En 1 Reyes 17, la viuda de Sarepta fue bendecida de una manera sobrenatural cuando, a pesar de su escasez, decidió confiar en la palabra del profeta Elías y darle lo poco que tenía. Como resultado, su provisión nunca se agotó durante la sequía. Este relato nos recuerda que Dios es capaz de multiplicar lo que tenemos cuando damos con fe. El diezmo también nos ayuda a vivir con una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Muchas veces, el temor a la falta nos impide ser generosos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios es nuestro proveedor y que Él tiene cuidado de nosotros. En Filipenses 4:19 se nos dice que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Cuando damos con generosidad, demostramos que creemos en esta promesa y nos posicionamos para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Además, el diezmo nos protege de la trampa del materialismo. En una sociedad que constantemente nos dice que acumular más nos hará felices, el diezmo nos recuerda que nuestra verdadera seguridad y felicidad no están en nuestras posesiones, sino en Dios. Jesús nos advirtió en Mateo 6:19-21, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El diezmo nos ayuda a mantener nuestro corazón alineado con lo eterno, recordándonos que lo más importante en la vida no es lo que poseemos, sino nuestra relación con Dios. El acto de diezmar también nos enseña disciplina y mayordomía. Nos ayuda a administrar bien nuestros recursos y a ser conscientes de cómo usamos lo que Dios nos ha dado. En lugar de ver el diezmo como una carga, debemos verlo como una oportunidad para crecer en responsabilidad y fidelidad. Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que Él nos ha confiado, y el diezmo es una parte clave de ese llamado. Cuando entendemos el diezmo desde esta perspectiva, dejamos de verlo como una pérdida y comenzamos a verlo como una inversión en el reino de Dios. Cada vez que damos, estamos sembrando en algo que tiene un impacto eterno. Estamos contribuyendo a la obra de Dios, ayudando a expandir su mensaje y bendiciendo a otros. Más aún, estamos permitiendo que Dios transforme nuestro corazón y nos enseñe a confiar plenamente en Él. Dios no necesita nuestro dinero, pero nos invita a dar porque sabe que el acto de diezmar nos libera, nos transforma y nos acerca más a Él. Es un principio que va más allá de lo financiero
tocando cada aspecto de nuestra vida. Nos enseña a confiar, a ser generosos, a priorizar lo eterno y a vivir con una mentalidad de fe. Cuando lo aplicamos con un corazón sincero, experimentamos de primera mano la fidelidad de Dios en maneras que jamás imaginamos. La invitación hoy es a dar con un corazón agradecido y confiado, no como una obligación, sino como una expresión de fe y adoración. Dios ha prometido que cuando le ponemos en primer lugar, Él se encargará de lo demás. Diezmar no es solo una práctica, es un estilo de vida profunda con el Creador. Al final del día, no se trata solo de lo que damos, sino de la transformación que ocurre en nosotros cuando decidimos confiar completamente en Dios. Cuando vivimos con la certeza de que Dios es nuestro proveedor, el diezmo deja de ser una carga y se convierte en una oportunidad para demostrar nuestra confianza en Él. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios honra a quienes le buscan primero, a quienes ponen su reino por encima de sus propias preocupaciones. En cada historia de provisión divina hay un principio fundamental en acción. Dios responde a la fe con fidelidad, a la obediencia con bendición y a la generosidad con abundancia espiritual. Esto no significa que diezmar nos hará automáticamente ricos o que nunca enfrentaremos dificultades financieras. En el centro de la provisión de Dios, donde su cuidado y dirección son evidentes en cada paso que damos. La mentalidad con la que nos acercamos al diezmo es clave. Si lo vemos como una obligación impuesta, perderemos de vista la verdadera intención de Dios al establecer este principio. Pero cuando lo entendemos como un acto de amor, gratitud y confianza, experimentamos el gozo de saber que estamos alineados con su voluntad. Dios no busca nuestro dinero, sino nuestro corazón. Quiere que experimentemos la libertad que viene cuando dejamos de aferrarnos a lo material y empezamos a vivir en la seguridad de su provisión. La generosidad no solo afecta nuestras finanzas, sino que moldea nuestra perspectiva, haciéndonos más conscientes de su presencia y propósito en nuestra vida. El diezmo nos invita a dar el primer paso en la fe, a soltar el control y permitir que Dios dirija nuestras decisiones. A menudo, nuestra resistencia a dar proviene del miedo a no tener suficiente. Pero cuando damos, rompemos esa barrera de temor y abrimos la puerta a una relación más profunda con Dios. Cada vez que elegimos confiar en Él por encima de nuestras preocupaciones, fortalecemos nuestra fe y aprendemos a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de su gracia. El diezmo es, en esencia, una disciplina espiritual que nos entrena para caminar en fe, para priorizar lo eterno sobre lo temporal y para reconocer que cada bendición en nuestra vida proviene de su mano. La transformación que ocurre en nosotros cuando damos con un corazón sincero es evidente no solo en nuestras finanzas, sino en nuestra manera de vivir. Nos volvemos más conscientes de las necesidades de los demás, más sensibles a la dirección del Espíritu Santo y más agradecidos por lo que tenemos. En un mundo que constantemente nos dice que debemos acumular y proteger lo nuestro, el acto de dar es una declaración radical de confianza en Dios. Es un recordatorio de que nuestra seguridad no está en nuestros recursos, sino en la fidelidad de aquel que nunca falla. Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que nos ha dado, y el diezmo es una forma de demostrar que tomamos en serio ese llamado. No se trata solo de dar un porcentaje de nuestros ingresos, sino de vivir con una actitud de generosidad y dependencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cuando adoptamos esta perspectiva, empezamos a ver cómo Dios nos guía en nuestras decisiones, cómo abre puertas inesperadas y cómo su provisión llega en el momento justo. Él no nos promete riqueza material, pero sí nos asegura que nunca nos faltará lo que realmente necesitamos. El diezmo también es un reflejo de nuestra adoración. En los tiempos bíblicos, las ofrendas eran una parte central de la vida de fe, un recordatorio constante de que todo pertenecía a Dios. Hoy, el principio sigue siendo el mismo. Dar no es solo un acto financiero, sino una declaración espiritual de quién es nuestro Señor. Es una forma de decir: Dios, confío en ti más que en mis propios recursos. Reconozco que todo lo que tengo proviene de ti y quiero honrarte con lo primero y lo mejor de mi vida.
A medida que caminamos en esta verdad, experimentamos la paz de saber que estamos en el centro de su voluntad. La ansiedad por el dinero disminuye, la gratitud aumenta y nuestra relación con Dios se profundiza. La generosidad se convierte en un estilo de vida y en lugar de preocuparnos por lo que nos falta, comenzamos a ver cómo Dios usa nuestras ofrendas para bendecir a otros y expandir su reino. No hay mayor satisfacción que saber que estamos siendo parte de algo eterno, que nuestras acciones están dejando un impacto que va más allá de lo que podemos ver. El diezmo no es una transacción, sino una oportunidad de crecimiento espiritual. Es una invitación a confiar en Dios de una manera tangible, a soltar nuestras preocupaciones y a descansar en su provisión. No se trata de lo que Dios quiere quitarnos, sino de lo que Él quiere darnos. Una vida libre del temor a la escasez, una relación más profunda con Él y la alegría de participar en su obra. Cuando damos con fe, no solo vemos su fidelidad en nuestras finanzas, sino en cada área de nuestra vida. La pregunta que debemos hacernos no es si podemos permitirnos diezmar, sino si podemos permitirnos no hacerlo. Podemos darnos el lujo de vivir fuera del plan de Dios, de aferrarnos a lo material en lugar de confiar en Él. El desafío está en decidir a quién serviremos, si al miedo y la incertidumbre o a un Dios que ha demostrado ser fiel una y otra vez. El diezmo es un acto de fe que nos libera, nos transforma y nos acerca más a aquel que lo da todo por nosotros. Cuando comprendemos esto, el diezmo deja de ser un sacrificio y se convierte en un privilegio. Es una oportunidad para demostrar nuestra fe en acción, para contribuir al avance del reino de Dios y para experimentar la alegría de dar. No se trata de lo que Dios necesita de nosotros, sino de lo que Él quiere hacer en nosotros. Cada vez que damos con un corazón agradecido, estamos sembrando en nuestra propia vida, en la vida de otros y en la eternidad. El llamado es claro: confiar, obedecer y vivir con generosidad. No porque Dios necesite nuestro dinero, sino porque Él sabe que al soltarlo, nuestro corazón se alinea con el suyo. En ese acto de entrega encontramos libertad, paz y la certeza de que estamos caminando en su voluntad. Al final del día, el diezmo no es sobre lo que damos, sino sobre quién es Dios en nuestra vida y cuánto confiamos en Él. Cuando elegimos confiar en Dios con nuestras finanzas, abrimos la puerta a una relación más profunda con Él, donde la dependencia de su provisión se convierte en una realidad palpable. En un mundo que constantemente nos empuja a buscar seguridad en lo material, el diezmo nos recuerda que nuestra verdadera fuente de estabilidad no se encuentra en lo que poseemos, sino en aquel que nos sostiene. Esta práctica nos ayuda a desprendernos del temor a la escasez y a vivir con la certeza de que Dios es fiel a sus promesas. Nos enseña a soltar el control, a vivir con gratitud y a participar activamente en su obra, sabiendo que cada semilla que sembramos en obediencia traerá fruto en su tiempo perfecto. El diezmo también tiene un impacto profundo en nuestra mentalidad. Cuando damos con generosidad y alegría, comenzamos a ver la vida desde una perspectiva diferente. Dejamos de medir nuestro bienestar en función de lo que acumulamos y empezamos a valorar lo que realmente importa: la paz, la confianza y la plenitud que solo Dios puede dar. Este cambio de enfoque nos libera de la ansiedad que muchas veces acompaña a la preocupación por el dinero y nos permite experimentar una vida de contentamiento y suficiencia en Él. Descubrimos que la verdadera riqueza no se encuentra en la cantidad de bienes que poseemos, sino en la capacidad de confiar en Dios en cada circunstancia. Además, el acto de diezmar nos conecta con el propósito eterno de Dios. Cada ofrenda que damos no solo sostiene la obra del reino en la tierra, sino que también nos convierte en instrumentos de su gracia y provisión. Dios usa nuestra fidelidad para bendecir a otros, para llevar su mensaje a quienes aún no lo conocen y para proveer a aquellos que están en necesidad. Es un recordatorio de que nuestras finanzas no son solo para nuestro beneficio personal, sino que también pueden ser una herramienta poderosa para extender su amor y su justicia. A través del diezmo, aprendemos que dar no es perder, sino invertir en algo que trasciende lo temporal y que tiene un impacto eterno. El diezmo también nos enseña a depender de Dios en cada área de nuestra vida. Cuando damos lo primero y lo mejor,
demostramos que confiamos en su capacidad para suplir todas nuestras necesidades. Es fácil confiar en Dios cuando tenemos abundancia, pero el verdadero desafío es seguir siendo fieles incluso en tiempos de escasez. La Biblia nos muestra numerosos ejemplos de personas que experimentaron la provisión sobrenatural de Dios cuando pusieron su confianza en Él. Desde la viuda de Sarepta que compartió su última harina y aceite con el profeta Elías, hasta los discípulos que vieron multiplicarse los panes y los peces en las manos de Jesús. La historia nos recuerda que Dios nunca deja desamparados a los que confían en Él. Cuando entendemos el diezmo desde esta perspectiva, dejamos de verlo como un requisito o una carga y comenzamos a experimentarlo como un privilegio. Nos damos cuenta de que cada vez que damos, no solo estamos participando en la obra de Dios, sino que también estamos fortaleciendo nuestra propia fe. La generosidad se convierte en una disciplina que moldea nuestro carácter, que nos enseña a soltar y confiar, y que nos recuerda que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Al vivir con esta mentalidad, nos volvemos más conscientes de su presencia, más agradecidos por sus bendiciones y más dispuestos a compartir lo que hemos recibido. El diezmo también nos ayuda a mantener nuestras prioridades en orden. Nos recuerda que Dios debe estar en el centro de nuestra vida, no solo en nuestras oraciones y devociones, sino también en la manera en que administramos nuestros recursos. Es una forma de declarar que Él es nuestro proveedor, que confiamos en su dirección y que queremos honrarlo con todo lo que somos. Cuando damos con un corazón sincero, Dios nos da la gracia para administrar sabiamente lo que queda en nuestras manos, multiplicando nuestros recursos y enseñándonos a vivir con propósito y responsabilidad. La obediencia en esta área nos lleva a experimentar la fidelidad de Dios de una manera personal y tangible. No significa que nunca enfrentaremos desafíos financieros, pero sí nos da la certeza de que Él siempre estará con nosotros, guiándonos, proveyendo y abriendo puertas donde no las vemos. Cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras finanzas, vemos cómo su mano se mueve en cada aspecto de nuestra vida. Nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos enseña a vivir con contentamiento y nos muestra que su provisión nunca falla. El acto de diezmar es, en última instancia, un acto de fe. Nos desafía a soltar nuestra dependencia de lo material y a confiar plenamente en Dios. Nos recuerda que no estamos solos, que Él cuida de nosotros y que su amor es suficiente para llenar cada vacío. A través del diezmo, aprendemos a vivir con una confianza radical en su provisión, a valorar lo eterno sobre lo temporal y a experimentar la alegría de dar. Es un principio que transforma no solo nuestras finanzas, sino también nuestra relación con Dios, enseñándonos a depender de Él en cada área de nuestra vida. Cuando damos con gozo, nos alineamos con el corazón de Dios y permitimos que su Espíritu nos moldee en personas generosas, agradecidas y confiadas en su amor. Descubrimos que el dar no es una carga, sino una bendición, una oportunidad para crecer en nuestra fe y para ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. En este camino, Dios nos sorprende con su fidelidad, nos fortalece en nuestra obediencia y nos lleva a experimentar una vida abundante en su presencia. El desafío está en tomar la decisión de confiar, en dar el paso de fe y ver cómo Dios responde. En cada acto de generosidad hay una semilla de bendición que Dios usa para transformar corazones, para suplir necesidades y para recordarnos que en Él nunca nos falta nada. Cuando vivimos con esta certeza, el diezmo deja de ser un sacrificio y se convierte en una expresión de amor, gratitud y confianza en aquel que lo da todo por nosotros. Cuando vivimos con la certeza de que Dios es nuestro proveedor, el temor a la escasez pierde su poder sobre nosotros. En lugar de preocuparnos por lo que podríamos perder al dar, comenzamos a enfocarnos en lo que Dios puede hacer a través de nuestra obediencia. El diezmo se convierte en una declaración de fe, una manera tangible de demostrar que confiamos en su fidelidad más que en nuestras propias capacidades. Es un recordatorio constante de que no estamos solos en nuestras necesidades, sino que servimos a un Dios que suple abundantemente y en su tiempo perfecto. Esta verdad nos libera de la ansiedad y nos permite experimentar una paz que va más allá de las circunstancias económicas. Cuando damos con generosidad,
Estamos sembrando en el reino de Dios, y esa siembra produce fruto no solo en nuestra vida, sino también en la vida de otros. Dios usa nuestra obediencia para expandir su obra, para sostener a su pueblo y para llevar su mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan. Al diezmar, participamos en algo mucho más grande que nosotros mismos, en un plan divino que transforma corazones y que impacta generaciones. No se trata solo de cumplir con una norma, sino de unirnos a la misión de Dios en la tierra, de ser parte de la extensión de su amor y de su justicia. Cada vez que damos, nos convertimos en instrumentos de su gracia, permitiendo que su provisión fluya a través de nosotros. El acto de diezmar también nos recuerda que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Nada de lo que poseemos nos pertenece realmente, sino que somos administradores de sus bendiciones. Al reconocer esto, aprendemos a manejar nuestros recursos con sabiduría, evitando el desperdicio y el egoísmo, y buscando siempre la forma de usar lo que tenemos para glorificar a Dios. Esta perspectiva nos ayuda a desprendernos de la mentalidad de escasez y a vivir con una actitud de gratitud. En lugar de enfocarnos en lo que falta, comenzamos a ver la abundancia que ya hemos recibido y aprendemos a compartirla con gozo. El diezmo no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también transforma la manera en que nos relacionamos con los demás. Nos hace más conscientes de las necesidades de quienes nos rodean y nos da la oportunidad de ser de bendición en sus vidas. Nos enseña a valorar el impacto que nuestra generosidad puede tener en la comunidad, en la iglesia y en aquellos que están pasando por momentos difíciles. Al dar, reflejamos el carácter de Dios, quien es generoso y abundante en amor. Nos volvemos canales de su provisión y participamos en la construcción de un mundo más justo y compasivo. La disciplina del diezmo también nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero cuando elegimos dar incluso en momentos de incertidumbre, demostramos que nuestra confianza en Él es mayor que nuestras circunstancias. Esta actitud de fe nos acerca más a su corazón y nos permite experimentar su provisión de formas inesperadas. Dios honra la obediencia de quienes confían en Él. Y aunque su provisión no siempre se manifiesta de la manera en que esperamos, siempre llega en el momento justo y de la mejor forma posible. Cuando hacemos del diezmo una práctica constante, nos damos cuenta de que Dios nunca nos deja sin lo necesario. Aprendemos a depender de su fidelidad en lugar de nuestras propias fuerzas y descubrimos que su gracia es suficiente en todo momento. Esta confianza nos permite vivir con mayor libertad, sin el peso de la preocupación por el futuro. Sabemos que Dios cuida de nosotros, que su provisión nunca falla y que cada semilla sembrada en su reino produce frutos de bendición, no solo en nuestra vida, sino en la de muchos más. El diezmo, más que un mandato, es una invitación a vivir bajo el diseño divino, a experimentar la plenitud que viene de confiar en Dios y a ser parte de su obra en el mundo. Es una herramienta de transformación que no solo afecta nuestras finanzas, sino que moldea nuestro corazón, nuestra fe y nuestra forma de vivir. Nos enseña a depender de Dios, a vivir con gratitud y a ser generosos en todas las áreas de nuestra vida. Es una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios de una manera tangible y para ver cómo su mano obra en cada detalle de nuestra existencia. A medida que crecemos en nuestra comprensión del diezmo, nos damos cuenta de que no se trata de una obligación, sino de un privilegio. Es un acto de amor y confianza, una oportunidad para alinear nuestro corazón con el de Dios y para participar en su obra de redención. Nos recuerda que nuestra verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la relación que tenemos con Él. Nos invita a soltar el temor, a vivir con gozo y a caminar en la certeza de que Dios siempre proveerá. Es una expresión de fe que nos transforma y nos acerca más a la vida abundante que Él ha preparado para nosotros. El desafío está en dar el primer paso, en confiar en Dios y en permitir que Él nos guíe en este camino de obediencia y bendición. Cuando lo hacemos, descubrimos que su provisión es inagotable, que su gracia nos sostiene y que su fidelidad nos acompaña en cada etapa de nuestra vida. El diezmo no solo abre las puertas a la provisión divina,
sino que también nos abre los ojos a una realidad más profunda, en la que aprendemos a vivir con una confianza plena en el amor y la fidelidad de Dios. Cuando abrazamos el diezmo como una práctica de fe y entrega, experimentamos un cambio profundo en nuestra relación con Dios y con el mundo que nos rodea. Dejamos de ver la provisión como algo que depende únicamente de nuestro esfuerzo y comenzamos a reconocer la mano de Dios en cada bendición que recibimos. Este cambio de mentalidad nos libera de la ansiedad financiera y nos permite vivir con un corazón lleno de gratitud. En lugar de preocuparnos por acumular más, aprendemos a confiar en que Dios siempre nos dará lo suficiente para cada día, tal como lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto al proveerles el maná diariamente. Esta confianza nos transforma en personas más generosas, dispuestas a compartir lo que tenemos con aquellos que lo necesitan. Al diezmar, rompemos con la mentalidad de escasez que nos lleva a aferrarnos a lo material y comenzamos a vivir en una realidad de abundancia donde sabemos que Dios es nuestro proveedor. Este cambio no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Nuestra generosidad se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios y en un canal de bendición para otros. Lo que damos en obediencia, Dios lo multiplica, haciendo que nuestras ofrendas trasciendan más allá de lo que podemos imaginar. A medida que avanzamos en este camino de fe, nos damos cuenta de que el diezmo no es una carga, sino una oportunidad de participar en el propósito divino. Nos ayuda a mantener nuestras prioridades en orden y nos recuerda que nuestro propósito en la vida no es acumular riquezas terrenales, sino construir un legado eterno. Cada vez que damos, estamos invirtiendo en el reino de Dios, en el crecimiento de su iglesia y en la transformación de vidas. Esta perspectiva nos permite dar con gozo, sabiendo que nuestra contribución, por pequeña que parezca, tiene un impacto real y duradero. También aprendemos que el acto de dar fortalece nuestra dependencia en Dios. En momentos de dificultad, cuando las finanzas parecen inestables, el diezmo se convierte en un ejercicio de confianza absoluta. Es en esos momentos cuando Dios nos muestra su fidelidad de maneras sorprendentes, proveyendo de formas que jamás hubiéramos anticipado. No se trata de dar para recibir, sino de dar porque confiamos en que Dios cuida de nosotros. Y en ese proceso, Él nos muestra que su provisión va más allá de lo material. Nos da paz, nos fortalece en la fe y nos llena de una satisfacción que el dinero nunca podrá ofrecer. Este camino de obediencia también nos enseña a administrar mejor nuestros recursos. Cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras finanzas, aprendemos a vivir con sabiduría, a evitar el despilfarro y a usar nuestro dinero de manera que honre a Dios. El diezmo nos ayuda a desarrollar una disciplina financiera basada en la mayordomía, en la cual reconocemos que todo lo que tenemos es un préstamo de Dios y que debemos manejarlo con responsabilidad. Esta actitud nos protege de la codicia y nos permite experimentar la verdadera libertad financiera, aquella que no depende de la cantidad que poseemos, sino de la confianza en que Dios siempre suplirá nuestras necesidades. Además, el diezmo nos une a la comunidad de fe de una manera especial. Nos hace parte del cuerpo de Cristo de una forma tangible, donde nuestras ofrendas contribuyen al bienestar de la iglesia y al avance del evangelio. A través del diezmo, participamos en la expansión del mensaje de salvación, en el sostenimiento de los ministerios y en la ayuda a los más necesitados. Es un acto de amor que nos conecta con la misión de Dios y nos permite ser parte activa de su obra en la tierra. Saber que nuestro aporte está siendo usado para llevar esperanza y transformación nos llena de un sentido de propósito y pertenencia. Al final, el diezmo nos lleva a una relación más profunda con Dios. No se trata solo de finanzas, sino de fe, de confianza y de amor. Nos recuerda que Él es nuestro proveedor, que su fidelidad es inquebrantable y que su plan para nuestra vida es mucho mayor de lo que podemos entender. Nos enseña a vivir con generosidad, con gratitud y con una perspectiva eterna. Cuando damos con un corazón sincero, experimentamos la alegría de saber que estamos caminando en obediencia y que estamos contribuyendo a algo que va más allá de nosotros mismos. El desafío sigue siendo el mismo: confiar en Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos.
Dar no porque sea una obligación, sino porque hemos entendido que todo proviene de Él. Permitir que el diezmo sea una expresión de nuestra fe y una forma de adoración genuina. Y al hacerlo, descubriremos que Dios siempre cumple sus promesas, que su provisión nunca falla y que su amor nos sostiene en cada paso del camino. Cuando vivimos con esta verdad en nuestro corazón, el acto de diezmar se convierte en una fuente de gozo y en una puerta abierta a la plenitud que solo Dios puede ofrecer. A medida que integramos el diezmo en nuestra vida como una práctica constante, comenzamos a ver cómo Dios nos moldea, transformando no solo nuestra perspectiva sobre las finanzas, sino también nuestra confianza en Él. La obediencia en este principio no es simplemente una transacción, sino una experiencia que nos lleva a un nivel más profundo de comunión con nuestro Creador. Dejamos de ver el acto de dar como una pérdida y empezamos a verlo como una siembra en tierra fértil, donde cada ofrenda produce frutos en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Este cambio de mentalidad nos aleja del miedo y nos acerca a la certeza de que Dios es fiel a su palabra. En lugar de preocuparnos por lo que nos falta, aprendemos a celebrar la provisión diaria que recibimos. Cada bendición, cada oportunidad, cada recurso se convierte en un recordatorio de que Dios es quien sostiene nuestra vida. El diezmo nos enseña a depender de Él en cada circunstancia, permitiendo que nuestra confianza no esté en lo que poseemos, sino en quien nos ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Con el tiempo, notamos que la generosidad se convierte en una extensión natural de nuestra fe. Cuando damos, estamos reflejando el carácter de Dios, quien es el dador supremo. Nos damos cuenta de que cuanto más confiamos en Él, más nos llena de paz, de propósito y de satisfacción. Aprendemos a soltar el apego a lo material y descubrimos la libertad de vivir sin la ansiedad de la acumulación. La verdadera riqueza no está en lo que guardamos, sino en lo que compartimos con alegría, sabiendo que Dios lo usará para bendecir a otros. El diezmo también nos permite experimentar el gozo de ser parte de la obra de Dios en la tierra. Cada vez que damos, contribuimos a que su reino se expanda, a que su mensaje llegue a más personas, a que las necesidades de muchos sean suplidas. Nos convertimos en canales de su amor y provisión, en instrumentos de su propósito eterno. No siempre veremos de inmediato los frutos de nuestra obediencia, pero podemos estar seguros de que cada semilla sembrada en el reino de Dios tiene un impacto eterno. En este proceso, Dios nos invita a probar su fidelidad, a confiar en que su provisión es constante y suficiente, a vivir con la certeza de que cuando ponemos nuestras vidas en sus manos, Él se encarga de cada detalle. El diezmo nos recuerda que no estamos solos en nuestras preocupaciones, que Dios ve nuestras necesidades y que su deseo es bendecirnos, no solo materialmente, sino en cada aspecto de nuestra existencia. Esta perspectiva nos da una nueva forma de vivir, una vida marcada por la fe, la generosidad y la gratitud. Entendemos que dar no nos empobrece, sino que nos enriquece espiritualmente. Nos libera de la mentalidad de escasez y nos introduce en la mentalidad del reino, donde Dios es la fuente de todo y donde su abundancia es inagotable. Vivimos con el corazón abierto, sabiendo que en sus manos nunca nos faltará nada. Cuando el diezmo deja de ser una obligación y se convierte en una expresión de amor y confianza, nuestra relación con Dios se fortalece. Nos acercamos más a Él, aprendemos a depender de su guía y nos volvemos sensibles a su dirección. Nos volvemos más conscientes de su presencia en nuestras vidas y más dispuestos a obedecerle en cada área. La fe crece, el temor se disipa y la paz de Dios llena cada rincón de nuestro ser. El desafío es seguir caminando en esta verdad, recordando que el diezmo no es una carga, sino un privilegio. Es una oportunidad de participar en la obra de Dios, de alinear nuestro corazón con su propósito y de experimentar su fidelidad de maneras que nunca imaginamos. Cuando damos con alegría, cuando confiamos sin reservas, cuando vivimos con una mentalidad de reino, encontramos la verdadera riqueza, una vida plena en la presencia de Dios, llena de propósito, bendición y gozo inquebrantable. El compromiso con el diezmo nos lleva a una vida de mayor entrega, donde nuestra confianza en Dios se fortalece
y nuestras prioridades se alinean con su voluntad. Dejamos de ver nuestros recursos como algo propio y empezamos a reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. Esta transformación no ocurre de inmediato, pero con cada acto de obediencia, nuestra fe crece y nuestra dependencia en Dios se vuelve más profunda. Nos damos cuenta de que su provisión no tiene límites y que Él siempre es fiel a su palabra. Al vivir con este entendimiento, nuestro corazón se abre a nuevas oportunidades de bendecir y ser bendecidos. Vemos la vida desde una perspectiva de abundancia y no de escasez, comprendiendo que Dios es quien provee todo lo necesario para que podamos dar con alegría y sin temor. Nos volvemos más generosos, no solo con nuestro dinero, sino también con nuestro tiempo, talentos y amor. Entendemos que cada cosa que damos es una semilla que produce fruto en el reino de Dios, en nuestras vidas y en las vidas de los demás. El impacto del diezmo se extiende más allá de lo que podemos ver. Muchas veces, nuestras ofrendas llegan a lugares que nunca imaginamos, ayudando a sostener ministerios, a alimentar a los necesitados, a llevar el mensaje de esperanza a quienes aún no lo han escuchado. Saber que nuestro dar contribuye a la expansión del Evangelio nos llena de gozo y nos motiva a seguir confiando en la fidelidad de Dios. No damos porque esperamos recibir algo a cambio, sino porque hemos experimentado su amor y queremos ser parte de su obra. A medida que el diezmo se convierte en un hábito en nuestra vida, notamos que nuestra relación con Dios se vuelve más cercana. Lo buscamos con mayor confianza, entendemos su corazón de proveedor y aprendemos a depender de su dirección en todas las áreas. La oración y la adoración se profundizan, porque ya no estamos preocupados por nuestras necesidades, sino que estamos enfocados en su presencia y en su propósito. Vivimos con una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que Dios cuida de nosotros en todo momento. Este proceso nos lleva a un punto donde dar se vuelve un deleite. Ya no lo vemos como una obligación, sino como una expresión natural de nuestra fe. Nos damos cuenta de que, al soltar lo que tenemos, recibimos mucho más de lo que podríamos imaginar. La generosidad no solo transforma nuestras finanzas, sino que también moldea nuestro carácter. Nos hace más agradecidos, más confiados, más conscientes de la gracia de Dios en nuestra vida. El desafío es mantener esta actitud de entrega y fe incluso en los momentos difíciles. Habrá tiempos de prueba, momentos en los que parezca que los recursos no son suficientes, pero es ahí donde Dios nos invita a confiar aún más en Él. Su palabra es clara: Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Cuando seguimos obedeciéndolo, cuando seguimos confiando en su provisión, Él se encarga de abrir caminos donde no los hay, de proveer de maneras inesperadas, de recordarnos que Él es nuestro Padre amoroso y fiel. En última instancia, el diezmo nos conecta con la esencia del Evangelio: dar. Dios nos dio todo a través de Cristo, y nuestra respuesta natural debe ser una vida de entrega. Cada vez que damos, reflejamos el amor de Dios, participamos en su obra y reafirmamos nuestra confianza en Él. No se trata solo de dinero, se trata de un estilo de vida centrado en el reino, en la fe, en la generosidad. Se trata de vivir con las manos abiertas, listos para recibir y listos para dar, sabiendo que en Dios nunca nos faltará nada. Cuando entendemos esto, nuestra vida cambia por completo. Vivimos con propósito, con gratitud, con la certeza de que estamos sembrando en algo eterno. La recompensa no está solo en lo que podemos ver, sino en lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. El diezmo es mucho más que una práctica financiera. Es una declaración de fe, una llave que abre las puertas de bendición, una manera de alinearnos con el corazón de Dios. Y en ese lugar de confianza y obediencia encontramos la plenitud que solo Él puede dar. A medida que el diezmo se arraiga en nuestra vida como una práctica de fe, descubrimos que nuestra relación con Dios se fortalece y nuestra confianza en su provisión crece de manera exponencial. Dejamos de preocuparnos por lo que tenemos o lo que nos falta, porque sabemos que Él es quien nos sostiene. Nuestra mentalidad cambia de una basada en la escasez a una que vive en la certeza de la abundancia divina. Esta abundancia no se mide solo en términos materiales, sino en paz, gozo, propósito y una vida alineada con la voluntad de Dios.
A lo largo de la historia, los grandes hombres y mujeres de fe han entendido que el acto de dar no es una transacción, sino una expresión de confianza. Abraham entregó el diezmo a Melquisedec como un acto de reconocimiento de que su victoria y sus riquezas no provenían de su esfuerzo, sino de la mano de Dios. Los primeros cristianos compartían todo lo que tenían, no porque fueran obligados, sino porque comprendían que su seguridad no estaba en lo terrenal, sino en el reino de Dios. Esta misma verdad sigue vigente hoy. Cuando damos, no estamos perdiendo, sino invirtiendo en lo eterno. El diezmo también nos libera del miedo que el mundo impone con respecto a la seguridad financiera. Vivimos en una sociedad que nos dice que debemos acumular, ahorrar y proteger nuestros recursos a toda costa. Pero Dios nos enseña algo diferente. Cuando confiamos en Él, no tenemos que vivir preocupados por el mañana. Jesús lo dejó claro en Mateo 6. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esto no significa que no debemos ser responsables con nuestras finanzas, sino que debemos recordar que la fuente de nuestra provisión no es nuestro esfuerzo, sino Dios mismo. Esta libertad de la ansiedad financiera nos permite vivir con un corazón generoso. En lugar de retener, aprendemos a soltar. En lugar de preocuparnos por lo que podemos perder, nos enfocamos en lo que podemos dar. Y en este acto de dar, Dios se manifiesta de formas sorprendentes. Muchas personas han experimentado cómo, al priorizar el diezmo, sus necesidades han sido suplidas de maneras inesperadas. Esto no es una coincidencia, es un reflejo de la fidelidad de Dios. El diezmo también tiene un impacto en nuestra identidad como hijos de Dios. Nos recuerda que no somos simplemente administradores de recursos materiales, sino participantes en la obra del reino. Cuando damos, estamos colaborando con Dios en su plan de redención y restauración. Estamos sembrando en la expansión del Evangelio, en la ayuda a los necesitados, en la edificación de la iglesia. Esta perspectiva nos ayuda a ver nuestras posesiones no como un fin en sí mismas, sino como herramientas para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Es importante recordar que el diezmo no es una carga, sino un privilegio. No se trata de lo que perdemos, sino de lo que ganamos. Una relación más profunda con Dios, una vida libre del temor, un corazón que refleja su generosidad. Es un principio espiritual que trasciende culturas, generaciones y circunstancias. Y cuando lo practicamos con fe, nos damos cuenta de que Dios nunca falla en su promesa de proveer para quienes confían en Él. En última instancia, el diezmo nos lleva a un nivel más alto de intimidad con Dios. Nos enseña a depender de Él, a rendirle nuestras preocupaciones, a priorizar su reino sobre nuestras propias ambiciones. Nos recuerda que, más allá de lo que damos, Dios nos ha dado mucho más. Su amor incondicional, su gracia, su provisión diaria. Y cuando vivimos con esta conciencia, experimentamos una paz que va más allá de la comprensión humana. Este es el verdadero poder del diezmo. No solo transforma nuestras finanzas, sino también nuestro corazón, nuestra fe y nuestra perspectiva de la vida. Nos lleva a vivir con propósito, con gratitud y con una confianza inquebrantable en el Dios que nos ha prometido que nunca nos faltará nada. Es una invitación a caminar en una dimensión de bendición y plenitud que solo aquellos que confían en Él pueden experimentar. Y en este camino descubrimos que en Dios siempre hay más, porque su provisión es inagotable y su amor nunca deja de sorprendernos. El diezmo no solo transforma nuestra manera de ver las finanzas, sino que también moldea nuestra actitud hacia la vida en general. Nos ayuda a desarrollar un carácter que no está basado en la acumulación, sino en la generosidad. Cuando comprendemos que todo lo que tenemos proviene de Dios, nuestro corazón se vuelve más abierto a compartir, a bendecir a otros y a ser un canal a través del cual Dios obra en el mundo. Dejamos de pensar solo en nuestras propias necesidades y comenzamos a ver la vida desde una perspectiva de abundancia, en la que siempre hay suficiente para dar. Este principio nos recuerda que el dar no es solo un acto de obediencia, sino un acto de fe. Cuando diezmos estamos diciendo: Señor, confío en que tú cuidarás de mí. No dependo de mi salario, ni de mis ahorros, ni de mis propias fuerzas. Dependo de ti.
Y Dios honra esta confianza. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de personas que pusieron a Dios en primer lugar y nunca fueron abandonadas. Desde la viuda que dio sus últimas monedas hasta la iglesia primitiva que compartía todo lo que tenía, cada historia nos muestra que Dios se deleita en bendecir a los que confían en Él. Además, el diezmo tiene un impacto directo en la forma en que administramos todo lo que Dios nos ha dado. No se trata solo de entregar una décima parte, sino de desarrollar una mentalidad de mayordomía. Aprendemos a ser responsables con nuestras finanzas, a no malgastarlas, a invertirlas sabiamente y a vivir con la convicción de que todo lo que poseemos debe ser usado para glorificar a Dios. Cuando adoptamos esta mentalidad, nuestras decisiones financieras comienzan a alinearse con principios de sabiduría y prudencia, evitando deudas innecesarias, impulsos consumistas y una dependencia desmedida de lo material. Otro efecto poderoso del diezmo es que nos permite ver la provisión de Dios de manera tangible. Hay personas que han experimentado cómo, al ser fieles en dar, Dios abre puertas de oportunidades, les permite recibir aumentos, les da creatividad para nuevos negocios o incluso multiplica sus recursos de formas inesperadas. Esto no significa que el diezmo sea una fórmula mágica para la riqueza, sino que Dios se deleita en demostrar su fidelidad a quienes confían en Él. No siempre lo hace con bendiciones materiales, pero sí con paz, gozo, seguridad y la certeza de que Él está en control. El diezmo también nos protege de la codicia y el materialismo. En una sociedad donde el valor de una persona a menudo se mide por lo que posee, dar con regularidad nos ayuda a recordar que nuestra identidad no está en las cosas materiales, sino en nuestra relación con Dios. Nos libera de la presión de tener siempre más, de compararnos con otros, de vivir con ansiedad por el futuro financiero. En su lugar nos permite vivir con gratitud y contentamiento, sabiendo que Dios es suficiente y que lo que tenemos es más que suficiente cuando confiamos en Él. Asimismo, el diezmo fortalece la comunidad de fe. Cuando todos los creyentes son fieles en dar, la iglesia tiene los recursos para expandir su misión, para ayudar a los necesitados, para sostener ministerios y para llevar el mensaje de salvación a más personas. Cada vez que damos, no solo estamos invirtiendo en nuestra relación con Dios, sino también en el impacto que su iglesia puede tener en el mundo. Es una manera de participar activamente en la obra de Dios, de ser parte del avance de su reino y de asegurarnos de que el evangelio siga alcanzando a aquellos que más lo necesitan. Finalmente, el diezmo nos enseña a confiar en la provisión de Dios no solo para el presente, sino también para el futuro. En tiempos de incertidumbre, en momentos de crisis económica o cuando enfrentamos desafíos financieros, recordar nuestra fidelidad en dar nos da la certeza de que Dios nunca nos dejará sin lo necesario. Nos recuerda que no estamos solos, que Él es nuestro proveedor y que su fidelidad no tiene límites. Por todo esto, el diezmo es más que una simple acción financiera. Es un acto de entrega, una declaración de fe, una forma de vivir con propósito y generosidad. Nos conecta con Dios de una manera más profunda, nos libera de las preocupaciones materiales y nos permite ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Es una disciplina que transforma no solo nuestras finanzas, sino nuestra manera de vivir, pensar y confiar en Dios. Y cuando lo practicamos con un corazón sincero, experimentamos una vida llena de bendiciones que van más allá de lo material, una vida en la que la presencia de Dios es nuestra mayor riqueza. El diezmo no solo nos enseña a confiar en Dios en el área financiera, sino que nos ayuda a desarrollar una vida basada en la fe. Cada vez que damos, estamos tomando una decisión consciente de depender de Dios, en lugar de nuestras propias fuerzas. Esta confianza no se limita a nuestras finanzas, sino que se extiende a todas las áreas de nuestra vida, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestras metas y sueños. Cuando aprendemos a confiar en Dios con nuestros recursos, también aprendemos a confiar en Él con nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestras incertidumbres. El diezmo es un recordatorio constante de que Dios está en control y de que Él es fiel en cada aspecto de nuestra vida. Además, el diezmo nos ayuda a mantener una perspectiva correcta sobre lo que realmente importa. En un mundo donde se nos enseña que la felicidad y el éxito
dependen de la acumulación de bienes materiales. Dar una parte de nuestros ingresos nos recuerda que lo más valioso no se encuentra en las cosas que poseemos. Nos ayuda a vivir con una mentalidad de desapego, entendiendo que las verdaderas riquezas no son las que se pueden comprar, sino aquellas que provienen de una vida alineada con los principios de Dios. Esta perspectiva nos da una paz inigualable, ya que nos permite disfrutar lo que tenemos sin aferrarnos a ello y sin vivir en constante ansiedad por lo que nos falta. Otro aspecto transformador del diezmo es que fortalece nuestra generosidad en todas las áreas de nuestra vida. Cuando damos a Dios con alegría, desarrollamos un corazón más abierto a dar en otras formas. Nos volvemos más sensibles a las necesidades de los demás, más dispuestos a compartir nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro amor con quienes nos rodean. La generosidad se convierte en un estilo de vida, no solo en un acto puntual. Aprendemos a ver nuestras bendiciones como oportunidades para bendecir a otros, en lugar de simplemente disfrutar de ellas para nuestro propio beneficio. Esta actitud cambia la manera en que nos relacionamos con las personas y nos convierte en instrumentos de Dios para llevar esperanza y alivio a quienes más lo necesitan. El diezmo también nos ayuda a desarrollar disciplina y responsabilidad en el manejo de nuestras finanzas. Al establecer el hábito de apartar una parte de nuestros ingresos para Dios, aprendemos a ser más organizados con el resto de nuestros recursos. Nos ayuda a evitar el desperdicio, a ser más conscientes de nuestras prioridades y a tomar decisiones financieras más sabias. Muchas personas que han comenzado a diezmar han descubierto que, a medida que ponen en orden sus finanzas espiritualmente, también empiezan a mejorar su administración en otras áreas. Este principio nos muestra que la obediencia en el área financiera tiene un efecto dominó en nuestra vida, trayendo orden y bendición en otros aspectos. Otra bendición del diezmo es que nos libera del miedo al futuro. Una de las mayores preocupaciones de las personas es la incertidumbre económica. Nos preocupamos por si tendremos suficiente para el mañana, por si enfrentaremos dificultades imprevistas, por si podremos mantenernos estables financieramente a largo plazo. Pero cuando confiamos en Dios y somos fieles en dar, aprendemos a descansar en su provisión en lugar de vivir preocupados. Sabemos que Él es quien sostiene nuestras vidas y que nunca nos faltará lo necesario. Esta certeza nos permite vivir con paz y seguridad, sin estar constantemente angustiados por lo que pueda venir. El acto de diezmar también nos permite experimentar la fidelidad de Dios de una manera muy real. Muchas personas han visto cómo, al ser fieles en dar, Dios ha provisto de maneras inesperadas, puertas de oportunidad que se abren, situaciones que parecían imposibles y que de repente cambian, recursos que llegan justo en el momento indicado. Estos testimonios son un recordatorio de que Dios cumple sus promesas y que Él nunca deja sin respuesta a quienes confían en Él. Cada vez que damos con fe, le damos la oportunidad de demostrar su poder y su amor en nuestras vidas. Más allá de las bendiciones personales, el diezmo nos conecta con el propósito de Dios en el mundo. Cada vez que damos, estamos apoyando la obra de Dios, permitiendo que su mensaje llegue a más personas, que su amor sea conocido y que su reino se expanda. Nos convertimos en colaboradores activos en su misión, en lugar de ser solo espectadores. Nuestra fidelidad en dar tiene un impacto eterno, porque a través de ella, vidas son transformadas, personas encuentran esperanza y comunidades enteras son bendecidas. El diezmo también es un reflejo de nuestra gratitud. Cuando damos a Dios, lo hacemos porque reconocemos todo lo que Él nos ha dado. Es una forma de decir: Señor, gracias por tu provisión, gracias por tu amor, gracias por todo lo que has hecho por mí. La gratitud nos cambia desde adentro, nos ayuda a valorar lo que tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos falta y nos permite vivir con un corazón lleno de alegría y satisfacción. Dar con gratitud nos llena de gozo, porque entendemos que cada vez que entregamos, estamos respondiendo con amor a un Dios que nos ha dado todo. El diezmo no es solo un acto financiero, sino un ejercicio de fe, obediencia y transformación. Nos enseña a confiar en Dios, a vivir con una perspectiva eterna, a desarrollar una actitud de generosidad, a manejar nuestras finanzas con sabiduría, a vencer el miedo al futuro,
a experimentar la fidelidad de Dios, a participar en su misión y a vivir con gratitud. Es una disciplina que cuando se practica con el corazón correcto, trae cambios profundos y duraderos en nuestra vida. Al final, diezmar no se trata de lo que damos, sino de lo que Dios hace en nosotros cuando damos. Es un proceso de crecimiento, un camino de confianza, una invitación a vivir de una manera que refleja el carácter de Dios. Y cuando aceptamos esta invitación, descubrimos que en cada acto de obediencia, en cada paso de fe, en cada semilla que sembramos, Dios está obrando, moldeándonos, transformándonos y llevándonos a una vida de mayor plenitud y propósito.